Los estudiantes de Chile consiguieron llamar la atención del mundo el 2011, después de protagonizar movilizaciones masivas, demandando acceso a una educación pública, gratuita y de calidad en todo el país. Tanto estudiantes de secundaria como universitarios organizaron asambleas generales, ocupaciones de escuelas y asentamientos, tomando las calles en una cantidad no vista desde la transición de la democracia hace más de 20 años. Los estudiantes frecuentemente se encontraron enfrentados con una fuerza de policía nacional, los Carabineros de Chile, quienes no dudaron en reprimir de manera violenta las movilizaciones que en su mayoría fueron pacíficas. Y ha sido confirmado que un estudiante fue asesinado por un policía en agosto de 2011, en el auge de las protestas. Ya ha pasado un año desde que The Real News inició su cobertura del movimiento estudiantil chileno, donde marcamos las raíces históricas del sistema educativo de Chile, siendo uno de los más privatizados del mundo. En el periodo neoliberal de reformas introducidas bajo la represión brutal del dictador general Augusto Pinochet, quien llegó al poder en un sangriento golpe militar orquestado por los Estados Unidos en 1973. Estamos aquí en la ciudad capital, Santiago, para conocer dónde se encuentra el movimiento estudiantil y hacia dónde va. El pasado año se ha visto una disminución visible en la cantidad de protesta callejera y toma de escuelas. ¿Se ha debilitado el movimiento estudiantil chileno o es que se ha pasado a una nueva fase, mientras que sigue buscando desarrollar un movimiento social cohesivo, preparándose para el año escolar de 2013 y las elecciones presidenciales el próximo noviembre? Gabriel Salazar es un reconocido historiador chileno y profesor en la Universidad de Chile, quien se especializa en el estudio de los movimientos sociales. Él dice que a pesar de que los estudiantes no han mantenido la misma presencia en las calles durante el año pasado, vienen impulsando formas de organización más autónomas con la intención de actuar de un modo más independiente de los partidos políticos tradicionales, que según él, trataron de influenciar y dirigir el movimiento durante las protestas del 2011. El movimiento de los estudiantes y los movimientos sociales en general no solo están constituidos por estas marchas callejeras, no es una manifestación de masas callejera solamente, ¿no? Porque el otro aspecto, que es el más importante, es el proceso de reflexión que están realizando los estudiantes, es el proceso de generación de pensamiento propio, de una política educacional. El movimiento estudiantil se nutra de su propia capacidad de propuesta y decisión, sin conducción partidaria, ¿se fija? Como un ejercicio de la soberanía natural de los estudiantes, sin conducción partidaria. Entonces es un proceso interno. Entonces el movimiento social no solo consiste en cuántas veces aparezca en la calle, o si aparece más veces, aparece menos veces. Consiste fundamentalmente cómo va decantando su posición política internamente y en las bases. Los estudiantes del nivel secundario y de la universidad han tenido estrategias y experiencias distintas, lo que en ocasiones ha creado tensiones dentro del movimiento. Mientras que por haber faltado demasiado debido a las ocupaciones de las escuelas el año académico 2011, muchos del nivel secundario tuvieron que repetir el año. Los estudiantes universitarios retornaron eventualmente a las clases para terminar el semestre. Esto después de que el gobierno dijo que bien aceptan la propuesta, que incluye un pequeño incremento en la ayuda financiera estudiantil, o pierden por completo la ayuda ya existente, los que no estuvieron yendo a clases por protestar. Isabela Bolvarar es una estudiante de secundaria, quien participó en las movilizaciones y la toma de su escuela el 2011. Ella dice que mientras ella y otros compañeros retornaron a clases el 2012 para no perder otro año, el problema está lejos de ser resuelto. Yo creo que el movimiento estudiantil va a renacer en algún momento, sí o sí, porque es algo que es un tema pendiente. No ha sido resuelto todavía y con eso no podemos esperar que muera así como así. En estos momentos está como en una etapa como en un lapso de tranquilidad, porque la mayor parte de la gente en estos momentos, como estamos a final de año, están tratando de concentrarse en sus estudios, en su propio futuro. Pero la verdad es que el tema de las movilizaciones siempre va a estar presente, porque la educación sigue mal, siguen sin darnos nuestros auténticos derechos, siguen sin respetarnos a nosotros como estudiantes y como personas. Así que tarde o temprano va a volver. Yo creo que el próximo año va a volver igual de fuerte o más tal vez. Un número de comentaristas han dicho que el movimiento estudiantil, quienes en un punto disfrutaron el apoyo del público chileno en un 80%, se ha transformado en algo más grande que una demanda inmediata de educación gratuita y de calidad, haciendo crecer cuestiones fundamentales acerca del modelo político y económico de Chile. Fabián Araneda fue recientemente elegido como vicepresidente de la Federación Estudiantil de la Universidad de Chile, o FECH, un actor clave en las movilizaciones del 2011.
Reemplaza a la antigua presidenta y luego vicepresidenta de la FECH, Camila Vallejo, la joven estudiante de geografía, quien se convirtió en una de las voces del movimiento más reconocidas internacionalmente. Nos encontramos con Araneda en la sede del FECH en Santiago, donde él nos explica como un acontecimiento clave que la estrategia de los estudiantes se ha centrado en el fortalecimiento de los vínculos con otros sectores populares afectados por el modelo neoliberal de Chile. Un diagnóstico que nosotros como estudiantes sacamos fue que durante el 2011 lo que faltó fue concretamente vinculación con otros sectores en lucha. Es decir, nos faltó vinculación con trabajadores, con pobladores, con los movimientos regionales, con los movimientos étnicos. Durante el 2012, entendiendo ese diagnóstico, se avanzó sobre todo en la vinculación con los pobladores y con los trabajadores. Eso fue una ganada, eso fue un avance, algo positivo este año. Sin embargo, aún falta mucho, y sobre todo porque dentro de los movimientos estudiantiles y los movimientos populares no hemos logrado hacer esa vinculación programática que haga que las demandas de los distintos sectores se hagan una demanda en contra de un sistema que es el que nos está pisoteando en este momento. Diferencias de opinión se han presentado dentro de los movimientos estudiantiles, al momento de discutir sobre el grado en el que deben participar en los procesos políticos oficiales y en los intentos de diálogo con el gobierno. Hasta ahora, el gobierno derechista del presidente Sebastián Piñera, un acaudalado hombre de negocios que llegó a la presidencia como el primer billonario de Chile al asumir el cargo en marzo de 2010, no ha introducido cambios importantes en el sistema educativo. Algunos estudiantes sienten que las tácticas de acción directa y movilizaciones sostenidas, como las que se dieron el año 2011, pueden ser las formas más efectivas para lograr cambios en el panorama político de un Chile post-dictadura, que según dicen se caracteriza por una institucionalidad arraigada y reforzada por la Constitución del país, promulgada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, que se extendió por 17 años. Otros se inclinan por diferentes grados de participación, advirtiendo que los estudiantes podrían alienarse como movimiento en caso de aislarse y retirarse del proceso político oficial. Hugo Jopre es un estudiante de la Universidad de Chile y dirigente en el grupo de estudiantes de orientación centro-derechista llamada Universidad Centro-Derecha, que ha abogado por la participación de los estudiantes en propuestas de políticas públicas para hacer frente a los problemas que enfrenta el sistema educativo nacional. Es necesario de que entremos en una nueva etapa, un nuevo ciclo, donde los estudiantes, ya sea de secundario y universitario, seamos capaces de articular propuestas al más grande nivel, pensando justamente en superar esas problemáticas, generando propuestas de políticas públicas y generando soluciones a esas problemáticas que no pasan solamente por tomarse más espacio, por hacer más marchas, por convocar más gente. Jopre y algunos otros estudiantes lamentan la abstención del 60% que se dio en el último proceso nacional de elecciones municipales, que tuvo lugar en octubre de 2012. Estas fueron las primeras elecciones voluntarias, en lugar de ser obligatorias, como había ocurrido desde la transición a la democracia en 1990. Aunque la participación fue muy baja entre la población en general, que algunos comentaristas han atribuido a una falta de confianza del público en el sistema político del país, varios partidos políticos de reciente creación, constituidos en parte por los líderes estudiantiles de las movilizaciones del 2011, han logrado avances significativos, incluyendo una victoria en uno de los municipios de Santiago. Camila Vallejo, quien espera ser una potencial candidata para el Congreso por el Partido Comunista en las próximas elecciones de 2013, insta a que los estudiantes y movimientos sociales mantengan un sentido de unidad y de participación en el frente electoral, como un recurso más, junto con otras estrategias organizativas. El movimiento social tiene que ser el principal actor que impulse las transformaciones de cara al 2013, que son años de elecciones. Yo creo que el movimiento social no puede quedarse en su casa, el movimiento social no puede achicarse en cuanto a que debe pronunciarse con fuerza a través de la movilización, pero a través de la organización transversal también respecto a los temas que son trascendentales para nuestro país y que de alguna otra forma se están abordando en distintos ámbitos, porque aquí no es solamente el debate sobre la educación que queremos, sino que tiene que ver con el país que queremos construir. El sociólogo Alberto Mayol, de la Universidad de Chile, ha estudiado extensamente el movimiento estudiantil. Él dice que, si bien no han logrado su objeto de la educación pública gratuita de calidad, los avances políticos que han hecho marcan un cambio radical en la política chilena. La gran ironía es que el movimiento estudiantil no logró cambios sustantivos en el sistema educativo, al menos no todavía, y sin embargo cambió radicalmente el país. Uno podría detectar que ya, gracias al movimiento estudiantil, hay una apertura temática que implica el fin de la transición política, una exigencia mayor de democracia mucho más intensa en Chile, un
un planteamiento sobre los temas de desigualdad que es radical y que implica una necesaria política pública respecto a los temas de desigualdad. Y por tanto, el movimiento estudiantil no obtiene éxitos gremiales, pero obtiene éxitos políticos. Mientras que algunos estudiantes están mirando hacia 2013 con aspiraciones a lograr protestas callejeras masivas capaces de sacudir el país como en 2011, otros se movilizan antes de la temporada electoral con la esperanza de tomar impulso del movimiento social que ha cambiado la cara política y social de Chile. Reportando desde Santiago, Chile, soy David Doherty con The Real News Network.